Eh, ¿Se me oye? Pues va, pues empezamos. Bueno, pues Trotsky, ¿no? Reflexionando sobre la polémica a finales del siglo XIX entre los populistas, ¿no? De Narodnaya Volya y los bolcheviques, dijo, ¿no? Que al final los que hicieron la Revolución Rusa no fueron los que empezaron lanzando bombas contra los zares y sus ministros y sus generales, sino los que empezaron estudiando materialismo dialéctico. Y creo que esta afirmación esconde una gran verdad. Para nosotros, la filosofía es muy importante. Y para algunos compañeros jóvenes, ¿no? A veces hacen la pregunta, ¿para qué? O sea, nosotros militamos pues para cambiar el mundo, ¿no? Para implicarnos en la lucha de clases. ¿Qué importancia puede tener la filosofía? En realidad nosotros tenemos una tarea colosal, ¿no? Que es transformar el mundo precisamente, hacer una revolución que cambie la sociedad de arriba a abajo. Y para eso necesitamos tener una comprensión plena, ¿no? Lo más perfecta posible de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Del mundo, ¿no? en el que existimos. Tenemos que tener un programa que se apoye, ¿no? Sobre un análisis científico de la sociedad, y este programa a su vez tiene que sustentarse sobre una cosmovisión filosófica, podríamos decir, correcta, ¿no? La filosofía, al fin y al cabo, ¿no? Son las premisas más básicas, ¿no? A través de las cuales partimos para comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Son las grandes cuestiones de la existencia y del pensamiento, y también el método con el cual abordamos estas cuestiones, ¿no? Y en realidad, si lo pensamos, todas las principales polémicas políticas, ¿no? Que nosotros libramos cotidianamente suelen tener, si nos ponemos a escarbar, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar sobre ello, suelen tener un trasfondo filosófico. Imagino, ¿no? Que todos ustedes, como yo un montón de veces, les han echado a la cara eso de el socialismo es una buena idea, pero ¿qué pasa con la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, esta afirmación, si lo pensamos, en realidad, que es una afirmación bastante estúpida, ¿no? Pero en realidad parte de determinadas premisas filosóficas. ¿Qué dos cosas, ¿no? Podemos decir al respecto? Pues en primer lugar, que plantea, ¿no? Que la historia humana, ¿no? Que la conciencia humana no ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Que es una cosa que se alza por encima de las culturas y las sociedades, ¿no? Independiente del tiempo y del espacio, ¿no? Esa naturaleza humana histórica que siempre ha estado ahí independientemente del contexto. Y en segundo lugar también es una afirmación que lo que plantea es que pues la conciencia, las ideas, el psique, ¿no? Esa llamada naturaleza del hombre y de la mujer, es determinante y se impone sobre los diferentes tipos de estructura social que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces ahí también, digamos, en esa polémica estúpida, ¿no? Que tenemos cada 2 por 3, pues también podemos encontrar un trasfondo filosófico, y les invito a ustedes a pensar en otros tipos de debates que tenemos, y creo que descubrirán lo mismo, ¿no? Bueno, pues para abordar esta cuestión, ¿no? del materialismo dialéctico, propongo emplear el propio método dialéctico para estudiar la dialéctica. O sea, la dialéctica nos enseña, en primera instancia, que, pues que la realidad, ¿no? Está en constante transformación, que esa transformación, digamos, se expresa a través de contradicciones, ¿no? Que todos los elementos contienen, todos los fenómenos contienen elementos regresivos, ¿no? Y elementos progresivos que están en pugna, que hay cambios convulsos, que hay saltos, ¿no? Y que todas las ideas, todos los conceptos, todos los fenómenos tienen pues su propia historia, ¿no? Tienen su fase de gestación, de desarrollo, de apogeo y también de declive, ¿no? Y entran en relación, digamos, con la tradición previa.
¿no? Por lo tanto, yo planteo abordar la historia de la dialéctica desde esta perspectiva, ¿no? Entender cuáles son sus orígenes, sus contradicciones, ¿no? Cómo progresa, ¿no? Eh, es decir, recogiendo lo que había de progresista, ¿no? Lo que había de correcto, de racional en esa tradición previa. Bueno, y aquí para ubicarnos históricamente, hay que hablar de la época de las grandes revoluciones burguesas, ¿no? Del siglo XVI, XVII y XVIII. Estas grandes revoluciones, como no podía ser de otra manera, estos grandes levantamientos, ¿no? Que derrocaron al feudalismo en una serie de países, vinieron acompañadas de una revolución en el plano de las ideas, ¿no? Para poder echar abajo a los regímenes absolutistas, ¿no? Y feudales, había que echar abajo también el oscurantismo medieval, ¿no? El escolasticismo religioso, el poder, ¿no? Asfixiante de la Iglesia en el plano de las ideas, ¿no? Y surgieron toda una serie de grandes pensadores que llevaron a cabo esta, esta tarea, ¿no? Pues aquí podemos pensar en una gran, pues una serie, ¿no? De grandes pensadores, ¿no? Los italianos del siglo XVI, Descartes, Spinoza, los empiristas británicos, ¿no? Bacon, Hume, Locke, Hobbes. Tenemos también a los franceses, ¿no? A Voltaire, a Rousseau, a los enciclopedistas. Todos ellos, ¿no? Digamos, tienen sus particularidades. Algunos plantean ideas bastante diferentes, ¿no? Pero su función histórica general es precisamente la de combatir, ¿no? Esas ideas que actuaban como pues como el sostén ideológico de los regímenes feudales, ¿no? Y ellos, para echar abajo, ¿no? A estas ideas, ¿no? Clericales, ¿no? Medievales, utilizaron el arma de la razón, ¿no? Engels explica, ¿no? En aquella época todos los conceptos, todas las ideas tenían que justificar su existencia ante el fuero de la razón, ¿no? Todas las ideas, todos los prejuicios, los conceptos generales, ¿no? Que existían en la sociedad eran sometidos a la crítica más implacable. Eh, y también, ¿no? Vemos, ¿no? Que, pues que esta revolución filosófica va de la mano, ¿no? De la revolución política, pero también tiene otro papel, ¿no? Estas tres dimensiones están estrechamente entrelazadas, que es la de allanar el camino para otra gran revolución de esta época, que sería la revolución científica, ¿no? Que no podemos estudiar en aislamiento, sino que acompaña, ¿no? A la revolución burguesa política. Bien, ¿y cuál era el método de estos pensadores? Era fundamentalmente, y con algunas excepciones, de las que si tenemos tiempo podríamos platicar,
Bueno, digamos que ese es el enfoque de estos pensadores, ¿no? La lógica formal, ¿no? Es el método filosófico pues de la Ilustración, ¿no? Y hay que decir que inicialmente juega un papel progresista. Y lo cierto es que nosotros, ¿no? Los marxistas, la dialéctica no niega la lógica formal. Es válida dentro de ciertos límites, ¿no? Y nosotros la utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? El sentido común, ¿no? Precisamente. Resulta ser un arma formidable, ¿no? En esa pugna, ¿no? Con el oscurantismo medieval, ¿no? Y con el escolasticismo. Y también, además, hay que decir que es esa otra gran revolución de aquella época, que fue la revolución científica, y cuya tarea en estos momentos, ¿no? Era aprovechar, ¿no? Los nuevos desarrollos en la técnica, en la capacidad de observación, ¿no? Del mundo, ¿no? Pues a través de los telescopios, ¿no? Los microscopios, ¿no? Y diferentes nuevas tecnologías, ¿no? Que surgen en estos siglos. La tarea principal que tenía en aquel momento no era de elaborar grandes leyes, ¿no? Muy sofisticadas, ¿no? Sino ante todo era la labor de catalogar, ¿no? De organizar toda esa masa de nuevas evidencias que se estaba recabando. Y los grandes científicos, ¿no? de esta época cumplen, ¿no? esta tarea, ¿no? Fundamentalmente, que es la de pues organizar, ¿no? los datos y también pues, de llegar a algunas conclusiones fundamentales, ¿no? Sobre los principales procesos de la naturaleza, ¿no? Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en la mecánica de Newton, en Linneo, en la biología, Boyle, en la química, Copérnico, en la astronomía, y también la lógica formal, la metafísica, era la filosofía adecuada, podríamos decir, era útil para la revolución burguesa, ¿no? Tenía una utilidad política. Yo creo que la revolución burguesa, ¿no? Es una revolución que derroca al feudalismo, pero no lo hace para emancipar a la sociedad, ¿no? Sino para entronar a una nueva clase dominante, que es la burguesía. E inevitablemente, por lo tanto, estas revoluciones iban a tener un carácter un tanto parcial, un tanto ingenuo, un tanto demagógico también, ¿no? Se presentaban naturalmente como, como grandes procesos de liberación para todos el pueblo oprimido, pero en realidad encarnaban los intereses de una minoría muy particular, ¿no? Y una revolución de este tipo necesitaba una filosofía que también fuera parcial, que también fuera ingenua, que también fuera un tanto simplista, ¿no? Eh, y creo que eso ayuda a entender pues, el predominio, ¿no? de la metafísica y de la lógica formal, que por cierto sigue siendo el método, el método de pensamiento de la burguesía hoy en día, ¿no? Es decir, de estudiar los acontecimientos en aislamiento, ¿no? Y contraponerlos en la medida en que los contraponen de manera totalmente abstracta y mecánica, ¿no? Podemos reflexionar, por ejemplo, sobre el tratamiento que ha tenido la reciente guerra en Gaza por parte de los medios burgueses, ¿no? El trato que le dan a la violencia, ¿no? De los palestinos, poniéndola en el mismo nivel o incluso viéndola como más perniciosa que la violencia del ejército israelí, ¿no? Y lo que hacen para justificar, ¿no? Este punto de vista, desgajan, ¿no? El conflicto
de su marco histórico, ¿no? Y de la situación real, que es la de la opresión total, ¿no? del pueblo palestino y de la enorme superioridad militar que tienen los israelíes, ¿no? Pero si hoy en día, ¿no? La lógica formal, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Un tanto ingenuo, ¿no? El pensamiento del sentido común, juega un papel totalmente demagógico, ¿no? En manos de la burguesía, podemos decir que en sus orígenes, ¿no? Durante la Ilustración, pues al menos sí que fungía un papel progresista, ¿no? Era ese ariete, ¿no? Que utilizaron los pensadores contra el feudalismo. No es casualidad que esta corriente filosófica tocara techo con el agotamiento del proceso de las revoluciones burguesas, ¿no? En particular, con la conclusión, con la culminación de la Revolución Francesa, ¿no? Y el posterior auge de Napoleón y demás, ¿no? A comienzos del siglo XIX. Y tocó techo, ¿no? La Ilustración, podemos decir que reveló los límites en toda una serie de ámbitos, ¿no? En primer lugar, en la ciencia. Como ya dije, pues la Ilustración produjo grandes científicos, ¿no? Sin embargo, su método, ¿no? Su enfoque tenía ciertos límites y llegados a un cierto punto, la lógica formal no servía, ¿no? Para seguir progresando. En la ciencia hacía falta aplicar una concepción dialéctica, ¿no? Y es así, pues, como veremos, ¿no? En la biología, por ejemplo, a Linneo le sustituirá Darwin, ¿no? En la astronomía veremos a Kant, ¿no? Que aunque, como explicaré a continuación, en su pensamiento filosófico era un tanto metafísico, en sus hallazgos científicos sí que aplicó magistralmente el método dialéctico, ¿no? Mostrando que el sistema solar tenía una historia, había surgido en un determinado momento, tenía un desarrollo y predijo que el sistema solar acabaría desapareciendo, ¿no? En un determinado momento. En la geología tenemos a Charles Lyell, en la química surgirá Mendeleev y en la física, ¿no? Un poco más tarde, tenemos a Einstein, ¿no? que mostrará los límites de la mecánica newtoniana, que son correctos, ¿no? Es una serie de leyes, ¿no? Válidas, pero dentro de ciertos límites, ¿no? Y más allá de estos límites, había que pensar de otra manera, había que aplicar un método más dialéctico, ¿no? Pero también el pensamiento de la Ilustración mostró también sus límites en la política, ¿no? Pues después de este largo proceso, ¿no? De revoluciones burguesas, ¿no? En la resaca de la Revolución Francesa se pudo ver, ¿no? Que el régimen de la justicia y la igualdad era en realidad el régimen descarnado, ¿no? de la burguesía. Y que realmente estas grandes ideas, ¿no? Melifluas, ¿no? Que habían inspirado estas revoluciones escondían, ¿no? Los intereses egoístas de una pequeña parte de la sociedad, ¿no? Y vemos también, ¿no? Que los primeros socialistas, ¿no? Que empiezan a cuestionar los resultados de las revoluciones burguesas y que también, digamos, han bebido, ¿no? de la Ilustración y adoptan en general el mismo método, ¿no? la misma actitud, tienen una percepción del mundo similar, también desarrollarán doctrinas bastante simplistas, ¿no? Que reproducen en realidad un pensamiento metafísico, ¿no? Al final, pensadores, ¿no? Como Fourier, como Saint-Simon, como Owen, tienden a presentar el socialismo como una gran fórmula, ¿no? Que ellos han ideado y que no parte, digamos, de las necesidades objetivas, ¿no? De la sociedad en su desarrollo dinámico, ¿no? Es decir, ellos también tienen una actitud metafísica y los límites de esta corriente del pensamiento también se expresan ahí. Pero no, lo que nos interesa a nosotros hoy, ¿no? Ante todo, es la filosofía
Y huelga decir, ¿no?, que el pensamiento metafísico también demostró sus límites aquí, ¿no? Principalmente frente a la cuestión más importante, ¿no?, que se plantean los filósofos, que es, naturalmente, la relación entre el ser y el pensar, ¿no? Entre la idea y la materia, ¿no? Es pues el gran dilema, ¿no? La gran intríngulis, ¿no?, que han tratado de resolver los filósofos, y el método metafísico no permitía responder, responder a esta pregunta, ¿no? Fundamentalmente porque estos pensadores tomaban la conciencia como un producto acabado, ¿no? Aplicaban esta lógica formal, ¿no?, de, digamos, separar la conciencia de su desarrollo histórico, ¿no?, tanto en el plano colectivo, ¿no?, y social, en el cual vemos que lo que llamamos conciencia en realidad es fruto, ¿no?, de la labor. Y no solo eso, ¿no?, sino que la propia conciencia también surge biológicamente de la evolución, ¿no?, del homo sapiens. Y también la desgajaban, digamos, de la historia del individuo, ¿no?, en el que nuestra conciencia no nos viene dada, ¿no?, sino que se forma a través de nuestras experiencias vitales, ¿no? Ellos, estos pensadores, en cambio, la elevaban, ¿no?, la veían como, pues, como, pues como un hecho ya plenamente formado, ¿no?, sin historia, ¿no?, como algo abstracto, como algo que se alza, ¿no?, por encima de la realidad material. Y eso realmente abría la puerta a posturas idealistas y dualistas. Los, los empiristas británicos, por ejemplo, ellos partían inicialmente, su tradición partía de postulados que podríamos definir como materialistas, ¿no? Francis Bacon, el, el iniciador, ¿no?, de esta gran tradición, pues tenía posturas, ¿no?, aunque un poco inconsistentes, pero que podríamos definir como materialistas, ¿no? Eh, Sin embargo, era un materialismo ingenuo, ¿no?, formalista, y en su incapacidad, ¿no?, de entender la conciencia acabarían abriendo la puerta al idealismo subjetivo, ¿no? Sus sucesores, ¿no?, en particular Hume y el obispo Berkeley, ¿no?, todavía de manera más obvia, partiendo de una premisa correcta, ¿no?, que es la base del materialismo, que es que el mundo, ¿no?, que nos rodea lo percibimos a través de nuestros 5 sentidos, acabarían llegando a la conclusión sesgada, ¿no?, y parcial y simplista de que no podemos tener ninguna certeza de la existencia de un mundo real independiente de nuestros sentidos, ¿no?, en definitiva independiente de nuestra propia subjetividad, de nuestra propia conciencia. Es decir, acabarían adoptando la postura del idealismo subjetivo, ¿no? Ese escepticismo frente a la existencia del mundo real, ¿no?, y la certeza, ¿no?, de que lo único que realmente existe es mi conciencia y mi pensamiento, y que eso es primordial por encima, ¿no?, del mundo material que nos rodea. Incluso, ¿no?, esto puede derivar, ¿no?, a una postura solipista. Si han leído el empiriocriticismo de Lenin, ¿no?, estarán familiarizados con este concepto, que es la idea, ¿no?, de que solo yo, solo puedo saber que yo existo, ¿no?, y el mundo que me rodea en realidad es una quimera. Pero en el caso de otros pensadores, ¿no?, más allá de los empiristas británicos, algunos pensadores de la Ilustración también mostrarían su incapacidad de abordar esta gran cuestión de la filosofía, ¿no? Y es el caso de Kant. Kant veía, ¿no?, que realmente el mundo de las ideas, nuestros conceptos, las generalizaciones con las que interpretamos, ¿no?, el mundo que nos rodea, son diferentes, ¿no? Son más amplias, ¿no? Tienen un carácter abstracto, tienen un carácter general en relación pues con el mundo tangible, ¿no?,
que nos rodea, ¿no? Y él realmente llegaría a una postura dualista, ¿no? Él hablaba de los juicios sintéticos a priori, que es básicamente la idea de que el mundo que nos rodea sí que existe. Él no tenía duda, ¿no? Con respecto a eso, pero sí que él opinaba que nuestras ideas y nuestros conceptos ya nos vienen dadas, ¿no? Que es una cosa que existe a priori, en una razón así trascendental, ¿no? Es decir, adoptaba una postura dualista que alzaba una muralla entre la conciencia y la materia. Por lo tanto, ¿no? Podemos ver que la Ilustración, ¿no? Los pensadores racionalistas, ¿no? con su lógica metafísica, realmente habían llegado pues a lo que Hegel, del que ahora hablaremos, definió como un callejón sin salida, ¿no? Hacía falta una revolución, una nueva revolución filosófica para superar este punto muerto, ¿no? Y fue precisamente él, Hegel, quien llevó a cabo esta tarea. Hegel recupera la dialéctica que ya existía, ¿no? Él no la inventó, la encontramos, ¿no? Naturalmente entre los antiguos griegos, en particular en Heráclito, pero también algunos pensadores, ¿no? de la Ilustración habían adoptado un método dialéctico, aunque de una manera un tanto inconsistente y un tanto vaga. El caso más notable es el de Baruch Spinoza. Lo que hace Hegel es tomar la dialéctica y darle un carácter mucho más temático, ¿no? Él parte de la idea, ¿no? La postura dialéctica de que el mundo está en constante transformación, todo se mueve, todo se transforma, eh, contradicciones, ¿no? Subyacen a cualquier fenómeno, cualquier hecho, cualquier realidad, y que estas contradicciones, digamos, son la semilla, ¿no? Para futuras transformaciones, ¿no? Si la metafísica era la filosofía del reposo, de la quietud, la dialéctica era la filosofía del movimiento. Si la metafísica tomaba sus objetos de estudio en aislamiento, la dialéctica enfatizaba siempre la interconexión, la interacción, ¿no? Los sistemas, la relación entre lo particular y lo general. Y si la metafísica partía de la ley de la identidad, es decir, A es igual a A, la dialéctica parte de las contradicciones, ¿no? De que A no es igual a A, de que todos los fenómenos están divididos internamente. Y Hegel, digamos, no solo pues, habló del cambio, de las transformaciones, las aplicó a su estudio de la historia de la filosofía, ¿no? De la historia de las sociedades también, sino que él, como dije, se dedicó a sistematizar la dialéctica, planteando para ello tres grandes leyes que podemos ahora detenernos a estudiar, ¿no? Durante unos minutos. En primer lugar, ¿no? La más importante de ellas es la ley de la transformación de la cantidad y la calidad, ¿no? La cantidad se transforma en calidad y viceversa. ¿Qué quiere decir esta ley, ¿no? Imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con este concepto. Quiere decir que la acumulación de pequeños cambios imperceptibles que no alteran la forma, ¿no? de los fenómenos, ¿no? O de los conceptos, de los objetos, pequeños cambios cuantitativos bajo la superficie, no alteran la forma, acaban en un momento determinado dando lugar a un gran cambio cualitativo, donde sí que cambia la forma, donde hay una reorganización y donde de la que surge algo pues fundamentalmente nuevo. Esto lo podemos ver en la naturaleza, ¿no? El ejemplo pues más útil, ¿no? Que creo que podemos dar para ello es el de la ebullición, ¿no? El agua, ¿no? Que cuando llega
Pues la vas calentando, ¿no? Su forma no cambia visiblemente, pero llegados a los 100 grados se transforma en vapor, ¿no? Las moléculas de agua siguen siendo las mismas, pero sus relaciones cambian fundamentalmente, la materia se reorganiza y se transforma en vapor, ¿no? O a los 0 grados con el hielo. Pero lo podemos aplicar también a la política, ¿no? Trotsky hablaba, ¿no?, en su libro de la historia de la Revolución Rusa, del proceso molecular de la revolución. Es decir, todo ese proceso preparatorio a las grandes revoluciones, en procesos, ¿no?, en los que vemos una acumulación de pequeños agravios que no producen grandes cambios, no son perceptibles, ¿no?, a simple vista, pero que son necesarios, van acumulándose, van aumentando la presión bajo la superficie y en un momento determinado un pequeño cambio desencadena, pues, el gran estallido revolucionario. Esta ley yo creo que es la más importante de la dialéctica, la transformación de la cantidad en calidad, y nos permite, digamos, derivar otros postulados que también son importantes para el método dialéctico. En primer lugar, ¿no?, podemos ver que nosotros sí hablamos de cambio, hablamos de transformaciones, ¿no?, pero el cambio no es lineal, no es una, digamos, una marcha triunfal hacia arriba, sino que precisamente esta ley lo que nos indica es que el cambio es escalonado, ¿no? Toma estas formas cualitativas, ¿no?, en determinados momentos. Tiene un carácter cataclísmico, ¿no? Catastrófico es como lo define Trotsky en sus cuadernos filosóficos. Precisamente porque los pequeños cambios no producen transformaciones perceptibles, ¿no? Y es en determinados momentos en los que la cantidad cambia en calidad y pues son momentos efectivamente, pues, cataclísmicos, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos pues el postulado, ¿no?, la idea de que la necesidad se expresa siempre a través del accidente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bien, cuando hay una serie de cambios cuantitativos, se acumulan hasta el punto, ¿no?, en el que la transformación cualitativa, el salto cualitativo, deja de ser posible, deja de ser potencial y se convierte en necesario. Es un pequeño cambio cuantitativo el que desencadena esta transformación. Y a ojos, ¿no?, de pensadores metafísicos, precisamente, parecería aquí que el accidente es el culpable de todo el cataclismo, ¿no? Pero para un pensador dialéctico, realmente, ese pequeño cambio accidental hace de chispa, ¿no? La chispa que prende toda la yesca, ¿no? Prende ese material inflamable que se ha estado acumulando previamente. Y bueno, hay muchos ejemplos que podríamos dar, ¿no? Está el caso clásico, ¿no?, del estallido de la Primera Guerra Mundial, en el que hay pensadores burgueses que lo achacan a Gavrilo Princip, ¿no?, el asesino serbio que mató al archiduque, y piensan que sin Gavrilo Princip no habría habido Primera Guerra Mundial. En realidad, el asesinato en Sarajevo es ese pequeño cambio cuantitativo que desencadena, pues, que reifica, ¿no?, que materializa un hecho, ¿no?, que ya estaba inherente en la situación, ¿no? Era la acumulación enorme de contradicciones entre las potencias imperialistas que hacían la guerra inevitable. Lo que podía cambiar era el accidente que desencadenaría la guerra, ¿no? Pero podemos dar un ejemplo más interesante para nosotros y más reciente, que es, por ejemplo, la insurrección en Chile, ¿no?, en el otoño de 2019, en el que fue, pues, un hecho fortuito, que fue la subida, ¿no?, por 30 pesos de la tarifa del metro, lo que desencadenó un proceso mucho más amplio, que iba mucho más allá, obviamente, de los precios del transporte público. Y realmente esa subida en los precios del metro fue la gota que colmó el vaso. Fue ese pequeño cambio cuantitativo necesario para desencadenar una transformación cualitativa. Y los manifestantes en Chile plantearon una consigna profundamente dialéctica, ¿no?, que era: no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, aquel movimiento pues respondía a esa acumulación de agravios durante 30 años, a los cuales la pequeña subida, ¿no?, en el precio del metro dio
la estocada. Otra idea, ¿no?, que podemos derivar de la ley de la cantidad y la calidad es que todo fluye, sí, ¿no?, como dijo Heráclito, pero como Trotsky responde a Heráclito, todo fluye dentro de determinados cauces. Es decir, el cambio no es una cosa... Sí, las cosas cambian constantemente, pero la mayor parte de cambios son cuantitativos y no alteran las formas de las cosas, ¿no? Eso nos permite, digamos, y eso es ahí donde puede existir, ¿no?, la metafísica, ¿no?, la lógica formal, porque las cosas aparentemente son idénticas a sí mismas. El cambio no está produciendo transformaciones visibles, ¿no? No está produciendo una reorganización constante y catastrófica de la materia, sino que todos los fenómenos tienden a asumir determinadas formas, ¿no?, más o menos rígidas, dentro de las cuales se van acumulando estos pequeños cambios cuantitativos, ¿no? Pero digamos que la naturaleza se dota de sus propios cauces, ¿no? Se dota de una cierta rigidez, se dota de un caparazón que solo cambia en momentos muy determinados. Eh, y nosotros lo estudiamos, ¿no?, como marxistas. Tendemos a estudiar pequeños cambios cuantitativos, ¿no?, un nuevo impuesto, ataques a las condiciones de los trabajadores, ¿no?, el recorte en educación, ¿no?, que van aumentando el malestar en la sociedad, pero que normalmente no producen una transformación cualitativa, ¿no? Es decir, todo fluye, sí, pero dentro de sus cauces, ¿no? Y es ahí, en ese terreno, en el que puede operar la lógica formal, ¿no? Bueno, Hegel también planteó otra gran ley fundamental, ¿no?, que es la interconexión de contrarios, ¿no?, que nos enseña que dentro de cualquier fenómeno, de cualquier sistema, coexisten elementos contradictorios, ¿no? No solo coexisten, ¿no?, digamos, separadamente, ¿no?, tienen vidas paralelas, sino que interactúan, ¿no?, forman un todo. Realmente la unidad dialéctica, tal y como la planteamos nosotros, implica necesariamente la diversidad, implica la presencia de elementos incluso contradictorios, hostiles, ¿no?, pero que dentro de de una determinada forma, pues pueden coexistir, ¿no? Pueden reconciliar sus diferencias, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, el sistema capitalista está compuesto de dos grandes clases antagónicas, el proletariado y la burguesía, ¿no?, que sin embargo forman una unidad dialéctica en este sistema, ¿no? No pueden vivir el uno sin el otro en el sistema capitalista. Eh, y Arturo, voy finalizando. sí, Perdón. dime, Sharon. Sí, que sí puedes ir finalizando. Sí, ya voy a acabar. También, ¿no? Yo creo que esta ley nos ayuda a pensar sobre la relación entre lo general y lo particular, ¿no? No nos podemos contraponer, ¿no?, mecánicamente, sino que tenemos que ver su relación. Los pensadores metafísicos son incapaces, ¿no?, de entender cómo relacionar, ¿no?, lo particular con lo general. En realidad, lo particular no existe sin lo general, ¿no? Eh, su identidad se confirma en relación al general, ¿no? Y a su vez, lo general no es más que una agregación, ¿no?, de elementos particulares con sus distinciones que, digamos, son depurados, ¿no?, de sus rasgos accidentales, ¿no? Y digamos que lo general asume lo que hay en común, ¿no?, a todos los particulares. Bien, y por último tenemos la ley de la negación de la negación. Eh, Esta ley es muy importante porque nos ayuda a entender la forma
del cambio, ¿no? Digamos, la transformación dialéctica no implica la supresión de lo anterior. Es decir, cuando algo cambia, no desaparece totalmente el fenómeno precedente, sino lo que hay, podríamos decir, es una reorganización, ¿no?, de su forma interna, ¿no?, mediante la cual es despojada, ¿no?, de sus elementos regresivos, de sus elementos inútiles, ¿no?, o irracionales, y se conserva lo que había de cierto, lo que había de válido en el antiguo sistema, pero mediante esta reorganización, estos elementos válidos son lo que en la filosofía se dice sublimados, ¿no? Son elevados a un nivel superior. Y esta ley es importante porque creo que ayuda a explicar lo que entendemos los marxistas cuando hablamos de progreso, ¿no? La ley de la negación indica, ¿no?, que existe el progreso, ¿no?, que los cambios tienden a deshacerse de lo que había de inútil, ¿no?, de falso en los viejos sistemas y a conservar lo que había de progresista. Escalonados, ¿no?, a lo largo del tiempo, vamos llegando a sistemas cada vez más complejos, más eficientes, ¿no?, más útiles, ¿no? Pero en cualquier caso no es un progreso lineal, ¿no?, sino que es un progreso convulsivo, ¿no?, escalonado y, como Lenin lo define, en espiral, ¿no? Pero es así como Hegel interpreta sus propias ideas, ¿no? Él es consciente de que él no está sencillamente deshaciéndose de toda la tradición anterior, sino que la está depurando, ¿no?, de sus elementos accidentales, de sus elementos falsos, y está recuperando lo que había de progresista, ¿no?, en pensadores como Kant o como Hume. Bueno, ya para ir acabando, voy a tener que resumir un poco ahora, pero como ustedes saben, ¿no?, probablemente, pues Engels definió a la dialéctica hegeliana como un gran aborto, ¿no?, porque para Hegel todos estos cambios, ¿no?, eran la reificación, la materialización de una idea absoluta que existía, pues, quién sabe dónde, ¿no? Era básicamente su forma de hablar de Dios. Es decir, este pensamiento enormemente revolucionario, ¿no?, y enormemente rupturista asumía en Hegel un carácter místico, ¿no?, y religioso. Era lo que llamamos, en términos filosóficos, un idealismo objetivo, ¿no?, que veía la realidad en su conjunto como la evolución, pues, como fruto, ¿no?, de una fuerza divina, ¿no?, que era lo que él llamaba la idea absoluta, ¿no? Podemos discutir por qué condujo a este aborto. Ahora no tengo tiempo de reflexionar al respecto, ¿no? Pero bueno, huelga decir que Hegel tuvo grandes intuiciones, ¿no?, desarrolló ideas muy valiosas, pero las que él deformó, ¿no?, con sus prejuicios religiosos. Y la tarea precisamente de Marx y de Engels fue traer la dialéctica hegeliana del terreno del misticismo religioso, ¿no?, y de esta idea absoluta, ¿no?, al terreno del materialismo. Y acabo, ¿no?, brevemente explicando que ya había una larga tradición materialista en la filosofía, pero era un materialismo mecanicista que reproducía esta visión simplista, ¿no?, estática, aislante, ¿no?, de la metafísica. Era el caso de los materialistas franceses del siglo XVIII y era el caso también de los contemporáneos de Marx y de Engels, ¿no?, en particular de Feuerbach. Feuerbach trató de desmentir a Hegel, pero lo hizo de una manera que no tenía nada de dialéctico. En vez de tratar de recuperar lo que había de válido en su filosofía, él se dedicó a refutar totalmente a Hegel, ¿no?, a este gran predecesor. Por lo tanto, fueron Marx y Engels quienes enlazaron, ¿no?, estas dos grandes corrientes, que era el materialismo, es decir, la idea, ¿no?, de que el mundo que nos rodea existe independientemente de nosotros, ¿no?
y que las conciencias, la conciencia, ¿no? Y las ideas no son más que un reflejo de este mundo real que nos rodea, ¿no? Y le dieron una aplicación dialéctica viendo la historia de la humanidad como una sucesión, ¿no? De diferentes formas de organización social, ¿no? Que tendían a avanzar hacia formas más complejas a través de cambios convulsos, ¿no? Y a través de contradicciones en las cuales las relaciones de producción, ¿no? Que establecían los seres humanos, ¿no? Para obtener sus medios de subsistencia acababan entrando en conflicto con el nivel técnico, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de las fuerzas productivas. Y ahí entrábamos en la época de las grandes revoluciones sociales, ¿no? Y como ellos explicaron, la tarea, ¿no? Que tenían ellos entonces y que seguimos teniendo nosotros ahora es la de pues derrocar al sistema capitalista que surgió inicialmente, ¿no? Y lo hemos podido ver como un sistema progresista en el plano de la ciencia, de las ideas, que echó por los suelos, ¿no? Pues la vieja escolástica medieval, ¿no? Y el dominio del señor feudal, ¿no? y del clero, preparó el terreno para un gran desarrollo en la ciencia, ¿no? En la técnica, en el conocimiento del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Y sobre nuestra propia historia, pero todo eso, digamos, al servicio de una pequeña minoría de la burguesía que ya cumplió hace mucho tiempo su papel progresista, ¿no? Con el derrocamiento del feudalismo y que ahora se ha convertido en una fuerza reaccionaria, regresiva, que actúa como freno para el desarrollo posterior de la humanidad, ¿no? Y es nuestra tarea, pues, derrocar a la clase dominante, ¿no? Y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas que prepararán el terreno para avances superiores, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y acabo diciendo muy brevemente que la tarea que nos ponemos ante nosotros es formidable, ¿no? Es la de reconstruir la sociedad, ¿no? Sobre bases morales y materiales totalmente nuevas, y que para llevar a cabo esta tarea tan colosal, pues necesitamos tener ideas muy precisas, ¿no? Necesitamos afilar nuestros conceptos, nuestro análisis, y eso requiere también partir de bases filosóficas lo más precisas posibles y lo más correctas posibles. Y ahí lo dejo, disculpen los problemas técnicos. Muchas gracias. Gracias, compañero Arturo.